Hola chicas, el día de hoy les voy a enseñar a realizar una falda como esta de la imagen. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es tomarnos las medidas de cintura. Yo medí 80 centímetros, luego lo vamos a escribir en algún papelito. Si tienen bastante pancita, chicas, la van a poner la cinta como les acabo de mostrar. Pero si no, pues la van a tomar normal. Yo medí 104 y luego el largo de falda yo lo voy a dejar exactamente como considero que está la imagen, de 40 centímetros. Y ahora vamos a estar doblando nuestra tela para cortar la primera pieza, que sería la parte de atrás. Para cortar esta pieza no la voy a dejar muy angosta. Y acá arriba voy a marcar la cuarta parte de cintura y luego voy a agregar 3 centímetros, que serían 2 centímetros para el cierre y 1 centímetro aproximadamente para unir las piezas. Luego vamos a bajar 20 centímetros y en esa marca que hemos hecho vamos a marcar nuevamente, pero la cuarta parte de cadera. En mi caso fueron 26 centímetros y luego volví a marcar 3 centímetros más para el cierre, y desde ese punto de arriba damos el largo de falda. Agreguen 2 centímetros para el doblez porque yo no lo hice y por eso me quedó más corta. Lo que haremos abajo es marcar simplemente lo que hemos hecho en la cadera para que me quede un poco más holgadita, pero si no les gusta así, lo pueden arreglar cuando ya estén cosiendo la falda y se la prueben. De arriba vamos a unir en forma redondeada y disculpen porque no me quedó tan redondeado posible, pero ya lo voy a arreglar. Para esto se utilizan unas reglas, chicas, pero bueno, yo lo estoy haciendo con mis manos para que vean que también se puede. Y ahora sí vamos a cortar ya la primera pieza para nuestra falda. Y no olviden que para la falda vamos a hacer una bastilla o la parte gruesa que va en la cintura arriba. Hoy esta falda la estoy haciendo diferente por el estilo de la imagen, así que le vamos a agregar arriba unos 3 centímetros, pero eso lo voy a explicar más adelante, chicas. Y ahora en esa misma pieza desde arriba voy a marcar 15 centímetros. Yo acá marqué 13, pero háganlo de 15 porque eso es lo que mide aproximadamente el cierre que vamos a colocar. Y luego hasta esa marca vamos a poner unos alfileres. El ancho sería de 2 centímetros y en esa parte es donde vamos a poner el zipper, pero eso lo haremos después. Y ahora sí vamos a cortar la segunda pieza, que es para la parte del frente, y esta tiene que tener el ancho de cadera más 10 centímetros hasta 15 centímetros dependiendo de cómo quieren ustedes sus tablones, chicas. Es decir, la parte tableada que ustedes ven en la imagen al frente. Una vez teniendo el ancho deseado, que no les quede muy pequeña porque, repito, tiene que quedar más ancha que la parte trasera. Arriba marcamos cuarta parte de cintura más 10 centímetros. Luego bajamos 20 centímetros, hacemos una marca y ahí marcamos cuarta parte de cadera más 10 centímetros, chicas. Luego marcamos el largo de falda y unimos todos estos puntos. Yo le agregué 10 centímetros, pero si ustedes quieren que les quede más ancho los paletones, agréguenle 15 centímetros, porque en realidad yo es la primera vez que hago una falda como esta y así me quedó, por eso les quise mostrar el resultado y también enseñarles cómo se puede hacer, porque veo que a muchas de ustedes les gustan este tipo de faldas. Y ahora donde está el doblez de tela vamos a medir 10 centímetros. Esto lo haremos, si ustedes quieren, hasta abajo para que no se equivoquen. Yo lo estoy haciendo bien marcado para que ustedes lo puedan apreciar.
De esos 10 centímetros vamos a marcar nuevamente 10 centímetros. Estas marcas nos van a servir para realizar el doblez o el paletón que lleva la falda adelante. Y también van a ser las mismas marcas del otro lado. Ahora pongan mucha atención cómo vamos a hacer el doblez. Lo voy a hacer nuevamente para que ustedes se puedan fijar. Donde está la primera marquita la vamos a llevar encima de la otra que hemos realizado. Y ahí vamos a colocar un alfiler para que no se nos mueva. Haremos lo mismo del otro lado. Luego lo van a planchar y pasan una costura encima como aproximadamente 1,5 centímetros para que no se les mueva y ya no necesiten los alfileres. Y bien, ahora de la pieza de atrás van a colocar el cierre. Yo no me voy a detener a explicarles esto porque anteriormente ya he colocado cierres y les he explicado como en 2 o 3 videos parece. Así que yo lo voy a colocar y ya les voy a enseñar cómo me quedó, y si ustedes quieren les dejo el enlace para que vean cómo yo pongo los cierres. Y bien, ya lo tengo listo. Y ahora vamos a colocar derechos enfrentados para coser a 1 centímetro nuestra falda. Bueno, yo creo que me quedó así, chicas, porque tenía que agarrarle más tela para poner el cierre. Pero bueno, la arreglé y ya me quedó bien, y así va quedando nuestra falda. Van a realizar el doblez de la parte baja. Ustedes hagan lo doble. Yo lo hice así porque si no me va a quedar demasiado corta la falda. Bien, si tienen máquina, hagan puntadas zigzag a los lados para que no se les deshilache la tela. Y ahora para hacer la bastilla vamos a estirar bien la tela de la parte de la cintura y vamos a tomar la medida. A mí me dio casi 40 centímetros, es decir, casi exacta la medida de mi cintura. Yo les digo que lo midan así y no que la coloquen de una vez, porque como al principio lo dejamos más flojito, si lo cortan de una vez con la medida que ustedes tomaron al principio, puede ser que les quede más grande y pues no queremos eso. Ahora van a doblar la tela y yo la voy a cortar en 2 piezas, pero ustedes córtenla de una sola vez para que no les quede divisiones al momento de unirla a la falda. De ancho le voy a dar 5 centímetros y de largo le vamos a dar la medida de la falda. A mí me dio 80 centímetros y a esta medida le vamos a agregar 4 centímetros en total. Es decir, que la medida de esta tira va a ser de 84 centímetros. Y bien, ya tengo las 2 piezas y ahora pues las tengo que unir porque, como les dije, no las corté de una sola vez. Y ahora sí, lo que van a hacer es con la tela al revés. Van a hacer esta forma que les estoy enseñando y van a pasar una costura. Y luego que lo hayan cosido le van a dar vuelta para que ya nos quede esta bonita forma y muy delicado. Luego yo lo que he hecho es plancharlo. Y disculpen, chicas, que se ve como cortado el video, pero no sé por qué mi teléfono grabó de esta forma. Yo había grabado el procedimiento para explicarles mejor, pero bueno. Ahora que lo han planchado, van a doblar hacia adentro aproximadamente 1 centímetro de cada lado y luego lo van a volver a planchar para que ya les quede pues así muy bonito, y cuando vayan a colocarlo en la falda pues no les sea más difícil, ¿verdad? Ahora que lo tienen así con alfileres, lo planchan y ya nos quedaría así. Y bueno, chicas, ahora viene la parte más difícil, al menos para mí. Así que vamos a doblar la parte, solo la parte de enfrente a la mitad, para tener más o menos una referencia de donde vamos a colocar la bastilla. La bastilla también la doblan a la mitad y hacen una marca.
Yo ya lo tengo acá listo, pero esta es la segunda vez que yo intenté poner la bastilla porque la primera vez no me quedó bien. Así que ahorita le voy a poner esa parte que la grabé para que puedan ver cómo la fui poniendo. Y ahora nada más lo que tenemos que hacer es colocar unos broches de estos que son para falda. Estos son más grandes, así que es más fácil de colocarlos. Y ahora desde la bastilla pasan una costura hacia abajo aproximadamente 15 centímetros para que no se le esté moviendo. Y eso ha sido todo, y este es el resultado final, chicas. Aquí los botones se los puse un poco más arriba porque no me gustó cómo habían quedado, pero bueno, espero que a ustedes les guste y que les sea muy útil este video. Y bueno, yo me lo puse con un legging abajo porque a mí las faldas cortas, como ustedes ya saben, no me gustan, pero bueno, ya saben que yo les complazco lo que ustedes me pidan, así que espero que la puedan realizar. Y ya saben, nos vemos hasta la próxima semana, chicas, en un nuevo video para este canal que es mío y es de ustedes. Así que hasta la próxima. Bye bye.